Amados en Cristo, debo decir que para mí es un gran honor estar junto con ustedes. Para aquellos que están conectados con nosotros, esta palabra aquí ahora, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Sabemos que ese es el sistema operativo en el mundo hoy. Vemos que las personas tienen derechos y por lo tanto está bien estar enojado. Si alguien hace algo en contra de ti, tenemos esta cosa extraña, probablemente no aquí en Texas, pero en Nueva York tenemos algo llamado furia al volante. Tal vez también lo tengan aquí. Sí, de repente alguien te corta el paso y sientes que puedes hacer algo aún peor. Te pones al lado de ellos y comienzas a gritar y darle todo tipo de señales sobre cómo no los amas. Sí, eso es lo que significa devolver mal por mal. Y el apóstol mayor dice lo que nos corresponde hacer. Cuando somos bendecidos, cuando estamos tan alimentados, cuando somos traídos a la cercanía de Dios, no solo te traigo aquí, también te envío fuera. No te elijo a ti, Abraham, y simplemente digo, te voy a dar esta vida tan linda y todo va a salir realmente bien. Estoy haciendo esto porque voy a usarte para hacer una bendición para los demás. Cada uno de nosotros, sin importar de dónde venimos, y algunos de nosotros aquí hemos recorrido largas distancias para estar aquí. Algunos hemos salido de luchas para estar aquí. El Señor nos ha reunido a todos y nos dice, quiero que seas parte del reino que ya ha llegado. Hermanos y hermanas, no es que seremos convertidos en reyes y sacerdotes simplemente reiniciados por completo. El Señor ya habrá estado trabajando en nuestra perfección como reyes y sacerdotes. Él lo hace para que cuando nos perfeccione a través de su gracia estemos haciendo lo que es natural. Lo que es natural. Cuando miramos el mundo de hoy, debemos separar el pecado del pecador. Tenemos que, con el corazón, mirar a aquellos que están atrapados. Y sabemos, nuestro apóstol mayor dice, sabemos que hay muchos que están lejos de Dios. Y es por su pecado, pero también por las consecuencias del pecado. ¿Cuántas personas están heridas por las consecuencias del pecado? Porque alguien decidió hacer algo para sí mismo o por una causa en particular y no estaba tomando a todos en cuenta. Por lo tanto, de repente, tienes que poner excusas. ¿Saben qué empieza a surgir? Indiferencia. Intolerancia. Si no estás de acuerdo, para cosechar frutos hay que ensuciarse las manos. Creo que el Señor puede cosechar frutos sin ensuciarse las manos. No sé cómo probarlo, pero ciertamente no es la manera en que lo hacemos nosotros. Y saben, hermanos y hermanas, esta injusticia, esta indiferencia en el mundo. Tuvimos una conversación con el apóstol Ferguson cuando estábamos en Jamaica y hablamos sobre... Él mencionó esta historia y yo le dije, sí, conozco esta historia, no sé por qué. Se trataba de una mujer llamada Kitty Genovese. Ella vivía en Nueva York y sufrió el ser asesinada. Esta historia se hizo muy famosa en las noticias, porque lo que sucedió es que su agresor primero se acercó a ella. No la mató por completo. Y todo ocurrió en medio de la ciudad. Las luces de los edificios de apartamentos se encendieron por todos lados y la gente miró desde sus ventanas y vio lo que pasaba. Él se retiró, esperó y quería ver qué sucedería. La policía no llegó. Nadie llamó. Resultó que todos se miraron entre sí como testigos y todos se alejaron juntos. Saben, ayer tuvimos una sesión sobre el sentido de pertenencia. Para quienes estaban en el sínodo, que esa sensación de pertenencia es algo que necesitamos como seres humanos. Yo diría que la indiferencia es la despertenencia. Es una palabra negativa que no existe, pero aún así, eso es lo que es. La falta de pertenencia, donde literalmente ni siquiera sentimos responsabilidad hacia el grupo, la sociedad o la comunidad. Sabemos que eso es. Deberías... Bueno, ellos lo van a hacer. Ellos lo van a hacer.
Y el Señor fue muy claro sobre esto. Él habla sobre el buen samaritano. Y cuando eres llamado, entonces debes hacerlo. Y el Señor pondrá a alguien en tu camino a quien debes servir. Así es como opera el Señor Jesús. Él dice, yo vine a servir, no a ser servido. Como saben, hermanos y hermanas, esa es en realidad la razón por la que sé esto, es que en realidad se enseñan algunas ramas de la psicología. Creo que todavía hoy, aunque en los tiempos de antes, cuando yo estaba en la universidad, definitivamente se usaba como un síndrome. Un síndrome del espectador, donde simplemente te quedas sentado y dejas que las cosas sucedan a tu alrededor, sin sentir que necesitas formar parte de ellas. Ciertamente entenderían que si decimos esto dentro de la congregación, diríamos, sí, sé que se supone que debo hacer mi parte en la congregación. El Señor está diciendo mucho más que eso. Él está diciendo en tu comunidad, en tu hogar, entre tus vecinos, si ellos te necesitan, yo te envié. Yo te envié. No puedes ser indiferente. El mundo también se está separando en diferencias. Y la injusticia también está gobernando este mundo hoy en día. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos simplemente quedarnos ahí. Nosotros debemos ser el antídoto. Podrían decir, bueno, ¿qué puede hacer una sola persona? Hermanos y hermanas, una persona enviada por Dios puede hacerlo todo. Puede hacerlo todo. El apóstol mayor fue aún más allá. Él habló sobre el materialismo. No quiero hablar demasiado sobre esto, pero debo decir que esto es algo que también ha atrapado al mundo. No es que no queramos ganarnos el pan de cada día o preocuparnos por la jubilación. Si nos preocupamos por estas cosas, es cuando simplemente nunca nada llega a ser suficiente y termina absorbiendo por completo nuestra identidad. Me acordé de cuando recién nos habíamos casado y estaba comprando un auto nuevo. Esto quizás no ocurra en Texas, pero en algunos lugares, los hombres ven su identidad reflejada en sus autos. Pero compré un auto nuevo, muy lindo, y estaba muy feliz con él. Luego, literalmente esa misma semana, una persona misteriosa le hizo un rayón. Y ese rayón vivía en mi mente, estaba furioso durante días. Después me volví un poco más sabio. 10 años más tarde compramos otro auto nuevo y lo llevamos a casa. Estaba mirándolo y mi esposa me dice, ¿en qué estás pensando? Y le respondí, ¿sabes qué? ¿Por qué no me das un bate de béisbol? Porque voy a hacerle un rayón ahora mismo y así nos quitamos esto de encima. Sí, hermanos y hermanas. ¿Cómo puede ser eso tan importante? Llega un punto en que seguimos justificándolo y hacemos sacrificios. Si todo lo que haces es pasar la vida subiendo la escalera corporativa, nunca te tomas el tiempo de ponerte de rodillas a jugar con tus hijos, estar con tu familia, convivir con personas que no te necesitan, o más bien con aquellos que sí te necesitan y que no pueden ofrecerte nada. Eso es lo que realmente fue Jesucristo. ¿Por qué te sientas? ¿Por qué tu maestro? Dice el escriba. Porque Él siempre se sienta con los pecadores y con aquellos que están en los márgenes de la sociedad. Ellos dijeron, ¿por qué? Porque me necesitan. Es por eso. Y yo vine para servir, no para ser servido. Ese es el sistema operativo del reino de los cielos. Y saben, hermanos y hermanas, aquí dice que hay un intercambio del mal por el mal. Literalmente así es como funciona el mundo. Existe este egoísmo que ocurre. Y me gustaría señalar a Lucas en una historia muy famosa del Señor Jesús. Una parábola a la que el Señor Jesús nos invita. Quisiera leer solo una parte de ella. Este es el hombre que era un hombre rico, y muchas cosas buenas le habían sucedido. Se había enriquecido mucho,
y sus cosechas seguían aumentando. Y pensaba dentro de sí mismo. Y quiero que cuenten cuántas veces se refiere a sí mismo. Voy a leer 3 versículos de la Biblia. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, hasta está hablando en tercera persona. Ya cuando haces eso, estás perdido. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Así que, hermanos y hermanas, el Señor dice, si eres egoísta, hay algo implícito en todo eso. Él dice al final, tienes que ser rico para con Dios. No puedes ser rico solo para contigo mismo. Debes ser rico para con Dios. Y no es que Dios necesite nada de nuestro materialismo. ¿Saben qué significa ser rico para con Dios? Amar a tu prójimo, al más pequeño, de hecho, al más pequeño. Eso es ser rico para con Dios. Y cuando haces eso, cuando te abres de esa manera, el Señor te enseña y profundiza tu comprensión mientras lo haces. Mientras lo haces. El hombre más rico del mundo, en su funeral no van a hablar de cuánto dinero tenía en el banco, hablarán de sus buenas obras. Estoy seguro de que esa persona les dirá que necesitan hablar de sus buenas obras. Humanamente sabemos que eso es realmente lo más importante, es lo más importante. Sin embargo, a veces con nuestro tiempo, con nuestra ansiedad, invertimos en todo lo demás. Pero lo que es más importante, dice el Señor, no es solo tu reino, no es solo tu unidad familiar. Tienes que abrirte a los demás, porque esta es mi familia. Yo los valoro. Hermanos y hermanas, debemos aprender a tener el sistema de valores de nuestro Padre Celestial, la manera en que Él valora las almas. Nos sentimos atraídos por personas que dicen, esa es una persona intelectual o esa es una persona adinerada, ese es alguien con quien tengo algo en común. Pero debemos ir más allá de cómo nosotros valoramos las cosas y observar cómo Dios valora las almas, porque Él se regocija de que estemos todos juntos, aunque no podamos hablar con todos los que están en este lugar. Desafortunadamente no es posible. Pero necesitamos tener ese sistema de valores. Y saben, hoy en día este mundo también está gobernado por la intolerancia. Y saben lo que está sucediendo hoy. Cada vez más personas están encontrando su identidad al asociarse con alguna causa, con algo que consideran sumamente importante. Y así es como se identifican. Y luego, debido a eso, miran a aquellos que creen o hacen lo opuesto y refuerzan su identidad, diciendo, bueno, al menos no soy como ellos. Esa es la fuente de la intolerancia en la actualidad. Tengo que decir, hermanos y hermanas, que a veces incluso lo hacemos dentro de nuestras propias familias. Miramos a nuestros padres y abuelos y decimos, yo no haría eso. ¿Y saben lo que va a pasar? Sus propios nietos los mirarán a ustedes y dirán, yo no haría eso. Ahora bien, el Señor nos da una forma muy interesante de lidiar con esto. Él dice, honra a tu madre y a tu padre, honra a tus padres. Aquí es donde se empieza. No los juzgues primero. No seas intolerante, solo porque no comparten tus sensibilidades. Y saben, hermanos y hermanas, hay otros en este mundo que dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿hay tanto mal en este mundo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué Dios no castiga a quienes deben ser castigados? Hermanos y hermanas, el Señor fue muy claro en cuanto a cómo hace las cosas. Él no actúa de esa manera. Estamos atravesando la temporada de Cuaresma y pronto llegaremos al Domingo de Ramos. Y en el Domingo de Ramos, Él no entra montado en un corcel blanco. Entra montado en una asna. Y lo que dice es, me inclino ante mi Dios con humildad y lograré la victoria entregándome, no exigiendo,
sino amando en realidad. Y de una manera tan desinteresada. Esa es la forma. Y nadie lo entendió. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Tienes el poder, ¿por qué no lo haces? Porque esa no es la manera en que el reino llega. Te he enviado para que formes parte de mi reino y ames a los demás. Y por último, hermanos y hermanas, muchos están separados del amor de Dios a causa de la iglesia. Seamos honestos. El apóstol mayor habló sobre esto. La iglesia no es perfecta. Tiene un lado imperfecto. Desafortunadamente es el lado visible. Es el lado invisible, el que es completamente perfecto. Y si somos honestos, se han cometido errores. Errores cometidos por ministros, errores cometidos. Estoy seguro de que, cuando me retire, tendrán suficiente material para un libro si necesitan un libro. Estoy seguro. Sí, hermanos y hermanas, pero creemos en la iglesia invisible que Dios realmente puso en esa iglesia, el apostolado. Él puso en esta iglesia la capacidad de dar los sacramentos, de predicar el evangelio, de poder formar la novia de Cristo, para que seamos dignos en el día del retorno del Señor. Y si usamos nuestra humanidad para cancelar nuestra divinidad, es exactamente lo opuesto a lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no utilizó su divinidad para sí mismo, la usó para completar la obra de Dios. Y la divinidad que hemos recibido, el Espíritu Santo y un alma, nos han puesto en posición. Nos ha colocado en una posición para poder hacer su voluntad y su obra a pesar de que tenemos una iglesia imperfecta. En el lado visible, la naturaleza dual de la iglesia. Está bien, entonces, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer al respecto? Debemos ir y literalmente ayudar a cerrar la brecha, reducir esta separación, a alinear nuevamente a las almas. ¿Y qué es lo que se supone que debemos hacer? Bueno, lo primero que dijo el apóstol mayor es que debemos estar unidos. Venimos a la iglesia. Ahora sé que cuando un predicador predica a las personas en la iglesia sobre venir a la iglesia, nunca es lo que más gusta. Pero es importante, hermanos y hermanas, también entender por qué venimos aquí. Venimos a celebrar la victoria de Cristo. En esencia, estamos protestando. Es una manera de rechazar la naturaleza de este mundo y la espiral del mal. Nos oponemos a la indiferencia, nos oponemos a la injusticia. Tal vez no seamos una gran fuerza que se pueda reunir, y el Señor tampoco nos pide hacer eso. El Señor nos pide que amemos a nuestro prójimo. Esa es una fuerza que no puede ser negada. Y luego, el apóstol mayor nos pidió que habláramos sobre la felicidad y la seguridad de ser hijos de Dios. Vengan los que aman al Señor y dejen que se conozca su gozo. Sé que es difícil hablar siempre de nuestra fe en público, pero pueden dejar brillar su luz de diferentes maneras. Una de esas maneras es el amor de Dios, que se refleja en todo lo que haces con el amor de Dios. ¿Saben qué nos sucede en la casa de Dios, hermanos y hermanas? Recibimos un abrazo espiritual. Tal vez digan, eso es meloso. Bueno, piensen en un niño que está sosteniendo la mano de su padre o su madre, caminando por la calle, y de repente lo levantan y lo abrazan. Y luego lo vuelven a poner en el suelo. ¿Ha cambiado algo en la vida de ese niño? No. ¿Se siente diferente? La realidad del abrazo de Dios es algo así. No tenemos suficiente tiempo para hablar de ello, pero nuestro apóstol mayor en realidad celebró un servicio sobre esto en Daniel. Sabemos que cuando esos 3 hombres fueron arrojados al horno de fuego, había un 4º hombre. Era como el Hijo de Dios.
Ese es el Dios que tenemos. No tenemos un Dios que necesariamente impide que se nos arroje al fuego. Tenemos un Dios que está en el fuego con nosotros. Está con nosotros. Ese es el abrazo. Hermanos y hermanas, a veces pasamos por grandes penas y no nos permitimos ser consolados. Pero una de las cosas que he notado en nuestra comunidad, la comunidad nueva apostólica, cuando alguien va a un funeral de repente, las personas aparecen de todos lados. Y vamos. Saben, eso es una señal de consuelo. Y el amor de Dios que se mueven a través de nosotros hacia quienes necesitan consuelo. Y los consolamos con, como dijo el apóstol, con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido. No sabemos qué más hacer. Podrían decir, sí, es algo humano, pero también sabemos que es algo por lo que sentimos responsabilidad. Sabemos que nuestro Señor tendrá la última palabra sobre la muerte. La tendrá. Y hermanos y hermanas, también luchamos por el bien. Combatimos el mal con el bien. Luchamos por el bien contra el mal. Aunque hay mucho que podríamos decir sobre esto, basta con decir que oramos por aquellos que incluso nos calumnian. Si hay un maestro que no les da un respiro o alguien en el consultorio médico a quien prefieren evitar, usualmente las personas con los formularios, oramos por ellos. Somos esos. Si pudiéramos volver a Abraham por un momento, Abraham tiene un momento realmente interesante en el que comienza a negociar con Dios. Si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, no destruirás la ciudad, ¿verdad? Y él continúa 50, luego 40. Me imagino la conversación, Señor, no sé mucho de números, 40, 30, 20. Y ahí está negociando con Dios. Ahora, ¿creen que pensaba que podía cambiar a Dios? No lo creo. Creo que Dios estaba transformando a Abraham, lenta pero seguramente. ¿Ves? Estás empezando a pensar como yo pienso, estás empezando a pensar en las almas, ya no estás pensando solo en ti mismo. No estás siendo indiferente, no estás diciendo no importa. Hermanos y hermanas, ese es el trabajo que hacemos. Y Él nos pide, en última instancia, que también seamos conscientes de la iglesia. Ser conscientes. Hablamos sobre las debilidades de la iglesia en el lado visible, y no lo escondemos, pero esto es lo que creemos. Creemos que Cristo gobierna su iglesia, que Cristo nos está llevando al cumplimiento, que tiene un plan de salvación que está usando la iglesia, que el Espíritu Santo está activo en la iglesia. Se dijo en la sacristía con los apóstoles, nadie tiene problemas con el primer y segundo artículo de fe. Yo creo en Dios. Bien. Yo creo en Jesucristo, sí. Yo creo en el Espíritu Santo. Bien, coma. Yo creo en la iglesia. Bueno, en la iglesia a veces. No, el Señor nos pide que estemos dedicados a su voluntad. El apóstol mayor dice que Él no nos eligió porque seamos los mejores. No hizo eso con Israel. Lo dice en Deuteronomio. Dice, eran los más pequeños. Pero yo los elegí. Así que el Señor los ha elegido y dice ahora levántense. ¿Qué va a pasar? No solo fueron bendecidos para estar en su burbuja, fueron bendecidos para ser una bendición. Fueron bendecidos para ayudar a otros a cerrar la brecha de su separación con Dios, su decepción, lo que sienten, por qué no pueden entender la vida. Y nosotros tenemos la respuesta. ¿Podrían imaginar si tuvieran la cura para el cáncer y no la compartieran? ¿Pueden pensar en un crimen peor? Hermanos y hermanas, en última instancia Dios compartirá su reino con nosotros. Ese es nuestro conocimiento más grande. Y mientras tanto, hacemos nuestra parte. Si alguna vez surge el pensamiento, ¿qué importa? No lo saben. El Señor controlará la cosecha. Él solo nos pide sembrar la semilla del amor con tu prójimo. Sé paciente. Cambia tu sistema operativo al del reino de Dios. Amén.
ahora nos prepararemos para la Santa Cena. Y me gustaría señalar un texto. Está en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos y hermanas, en este momento, pienso en el himno de apertura. De hecho, también se mencionó durante nuestro tiempo el día de ayer. A Sión caminamos. Vamos a la ciudad de Dios. De hecho, ya somos ciudadanos de esa ciudad. Y el Señor nos está bendiciendo y ayudando para que también llevemos esa noticia a otros, para que seamos luz para los demás. Pero parte de la razón por la que podemos entrar en esa ciudadanía es exactamente lo que el Señor hizo por nosotros. Primero, Él es el autor. Él nos dio nuestra fe. Ni siquiera sabríamos que Él existe si no fuera por el hecho de que Él nos dijo que existe. Y no solo eso, Él es el escritor de nuestra vida. Miraremos atrás muchas veces. Creo que en la eternidad miraremos y pensaremos en todas las decisiones que pensamos que tomamos. Y el Señor dice, sí, a veces nos desviamos un poco, pero siempre estuve contigo. Y soy el autor de tu fe. Por eso estás aquí. Pero luego dice aquí, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hermanos y hermanas, este es ahora un momento que se reduce para nosotros personalmente a nuestra esperanza. Entonces, el Señor sufrió. ¿Saben dónde estaba la cruz? El monte de Gólgota estaba fuera de la ciudad, estaba fuera de Jerusalén. Lo expulsaron de la ciudad hacia Gólgota, que creo que era el basurero de Jerusalén. Y ahí fue donde murió. Él perdió el acceso a la ciudad para que nosotros pudiéramos obtener acceso a la ciudad celestial. Lo soportó. ¿Y por qué lo soportó? Porque, hermanos y hermanas, había un gozo puesto delante de él. No fue solo porque quería hacer la voluntad de Dios, sino porque también quería salvarnos. ¿Cuál es el gozo de Dios? Tú. Ese era el gozo puesto delante de él. Por eso fue capaz de hacer el sacrificio. Así que, hermanos y hermanas, pase lo que pase en nuestra vida, la respuesta nunca es, Dios no me ama. Esa nunca es la respuesta. La respuesta es que a pesar de algunas cosas que suceden en nuestras vidas, nuestro gozo, nuestra esperanza, es que Dios está terminando su obra. Él está terminando nuestra historia, y nuestra historia la entrelaza con otras historias. Y nos lleva a todos a este momento. Incluso en Gólgota, Él fue ignorado. El cielo estaba en silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo era silencio. Y en el silencio que Él recibió, un día escucharemos la trompeta. Un día escucharemos el llamado a regresar a casa. Y saben, hermanos y hermanas, cuando lleguemos al cielo, tendremos un momento en el que comenzaremos a entender las cosas. No sé si será de esta manera, puede que este no sea exactamente un buen ejemplo físico, pero me gustaría decir que hubo una persona que fue ciega desde joven y que luego recobró la vista.
Estaba en la cama, los doctores entraron y pusieron varias formas frente a esa persona y le dijeron, ¿sabes qué son estas cosas? Miró y dijo, no sé qué son. Le dijeron, tómalas. Es una esfera. Oh, eso es una pirámide. Hermanos y hermanas, creo que tendremos capacidades diferentes en el cuerpo celestial, pero esa es la esperanza eterna para nosotros. En todo lo que hacemos, está relacionado con esta declaración. Ven, Señor Jesús. Porque entonces, cuando realmente estemos en casa, seremos completamente actualizados, seremos capaces de entender las cosas. Realmente entenderemos las cosas en nuestra vida que hicimos. Y creo que no necesitaremos hacer demasiadas preguntas porque de repente tendremos una capacidad que nunca tuvimos antes. El Señor realmente tuvo el gozo puesto delante de Él y pudo hacer cosas extraordinarias. Ahora no se nos pide hacer lo mismo, pero Él nos dice, tu gozo está delante de ti, tu esperanza está delante de ti, yo vengo por ti. Ahora, haz mi voluntad, porque estoy terminando. Estoy siendo el autor, estoy terminando. Persevera. Amén. Y ahora tenemos un himno de arrepentimiento. Podemos cantar juntos una estrofa. 318. Escucho hoy tu voz.